Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricar. Yo soy Gaia, como ya todos ustedes saben. En esta ocasión vamos a hacer un review de este deck estructurado custom que tenemos en pantalla, que es nada más y nada menos que el deck de la duelista que tenemos en el empaque, que es Misaki, ¿vale? Tal vez muchos de ustedes se preguntarán quién es Misaki, ya que realmente no es un personaje muy conocido. Sin embargo, para los que jugaron Yu-Gi-Oh! 5DS World Championship en 2011 Over the Nexus, mejor conocido como Over the Nexus, creo que están familiarizados con este personaje, ya que es exclusivo de ese videojuego, ¿vale? Entonces, pues realmente Misaki vendría siendo una versión alterna de Bruno en ese universo. Digamos que en el universo del videojuego no existe Bruno, sin embargo está Misaki, que vendría siendo igual una duelista androide. Vendría también entrando al equipo de nuestros protagonistas y vendría cumpliendo igual la misma función que este Bruno, que es como reparar sus motos, ayudarlos, guiarlos, bla bla bla, ¿vale? Entonces realmente lo que hizo Konami en este juego es convertir a Bruno en Misaki, cambiarlo de género, y bueno, aquí está. Pueden estar viendo que también su diseño está muy genial. Aquí un agradecimiento a Fernando por ayudarnos con el arte, como ya es costumbre en estos personajes no tan conocidos. Y bueno, regresando al tema que viene siendo el deck. El deck tiene como nombre voltaje de cientos de truenos, por así decirlo, o de 100 truenos, no sé cómo mencionar realmente en inglés. Digo la traducción del inglés al español literal, pero bueno, ese es el concepto del título, ¿vale? Y mencionar que esta Misaki juega un deck trueno, específicamente un deck Watt, ¿vale? Entonces, como este es un arquetipo ya algo olvidado por Konami, por ahí le sacó un pequeño soporte hace un par de años a la fecha que estoy subiendo este video. Pero bueno, no es suficiente, entonces he decidido mejorar su estrategia y su deck, y tenemos aquí este deck estructurado, ¿vale? Siguiendo aquí con el review del empaque, podemos ver aquí también una criatura custom de los decks, de los watts. Y tenemos aquí el deck list, monstruos, magias, trampas y un extra deck que realmente está algo grandecito para tener muchas posibilidades, ¿vale? El deck consta con 65 cartas en total, y bueno, no cabe nada más que decir del empaque como tal. Pudieron estar viendo, realmente esta Misaki se ve genial en este arte que hemos trabajado para ella. Y bueno, como ya es costumbre en este canal, me gusta mostrarles pues ahora sí producto cerrado, y pasamos por acá para mostrar el producto abierto, ¿vale? Entonces, pues no hay nada más que decir en la introducción de este deck, y vamos a empezar con el review de las cartas a detalle. Bueno amigos, vamos a empezar con el review a detalle del deck. Mencionarles que estas cartas premium, como ya es costumbre, pues es el tamaño convencional de una carta de Yugi, acabados mate, que le da un excelente sensación al tacto y demás. Y recuerden, bordes redondeados, ¿vale? De ahí en fuera todo está en su lugar. Nombres, efectos y demás los hemos trabajado específicamente para que pues hagan match con las erratas y además del juego oficial. Y mencionar una mención especial a Christian Lake, que me ha ayudado mucho en cuanto a las erratas de cada monstruo, de cada carta, sus efectos y demás. Creo que lo hemos trabajado más a detalle como lo había trabajado antes. Esto es un trabajo de dos muy bien hecho, ¿vale? Entonces díganme qué les parecen las estrategias y demás, y obvio los efectos. Si llegan ahí a ver algún error o demás, por favor háganmelo saber, como ya saben. Pero creo que se ha trabajado de una manera más minuciosa en este deck, ¿vale? Por último, mencionarles que en este deck contamos con el trabajo de dos artistas, como ya es costumbre, Pablo Arcadark, y ahora nos ha ayudado nuestra amiga y compañera Cote. Es una artista chilena, la cual también es muy buena en lo que hace. Voy a dejar aquí abajo link a sus redes sociales por si están interesados en adquirir alguna comisión de arte con ellos, ¿vale? Ambos tienen precios muy accesibles dependiendo de lo que ustedes quieran, y también se ajustan a su presupuesto, y de igual manera pues son muy accesibles en cuanto a todo lo que se necesita hacer para su comisión de arte, ¿vale? Sin más por el momento, vamos a empezar con el deck. Vamos a empezar. Tenemos, y ya estuvieron viendo en pantalla, esta pequeña criatura. Recuerden que el video está en Full HD por si necesitan pausar el video y leer los efectos a detalle, ¿vale? What Frog es una carta custom, es un monstruo tuner que nos va a ayudar muchísimo en hacer nuestros sincros en este deck, ¿vale? Seguimos, What Hopper, dos copias de esta criatura, no hay ningún cambio. What Fox, igual una carta proxy tal cual de la carta oficial. Seguimos, carta custom, What Penguin.
Realmente está muy genial. Otro monstruo tuner. Recuerden que aquí va a haber mucho extra deck y por eso necesitamos pues muchos tunercitos y demás cositas que nos ayuden a hacer swarm en el campo y poder jugar con los niveles y demás para hacer sincros, ¿vale? Seguimos What Barracks. No hay nada que decir de esta carta. Una carta proxy tal cual. Seguimos 3 copias de What Raccoon y creo que es de los motores principales del deck, más que nada por su efecto. Entonces por eso estoy colocando aquí 3 copias, ¿vale? Seguimos What Turtle. He visto que algunos decks What juegan honesto. Esto está muy genial, más que nada porque son criaturas de bajo ataque. Entonces What Turtle va a cumplir esa función, aparte que obvio pues va a entrar en el arquetipo What, se puede buscar y hacer más cosillas con él. Entonces pues aquí tenemos a nuestro motor de ataque, ¿vale? Seguimos What Cobra. No hay nada que decir de esta carta, es una proxy tal cual de la carta oficial. Y tenemos a What Cobra, no puede faltar obvio nuestra compañera What Giraffe, ¿vale? Está muy genial esta monita. Y por último, para terminar en los monstruos de... perdón, nada más eran esos dos, yo estaba agregando una carta mágica. Para terminar los monstruos en el main deck tenemos aquí a What Shark, otro monstruo custom, y pueden estar también leyendo su efecto en pantalla. Realmente sus efectos que hemos trabajado en estas cartas custom son más poderosos, a como ustedes recordarán son los Watts oficiales de Konami, ¿vale? Al menos a la fecha en que se está haciendo este video y subiendo a YouTube, ¿vale? Entonces pues esto vendría siendo los monstruos del main deck. Vamos a seguir con cartas mágicas y ya vieron por aquí esta que medio casi la aviento encima de What Shark, que viene siendo Clapping Thunder. Es una carta de Rush Duel que he traído este formato del juego de Yu-Gi-Oh! Pueden estar leyendo su efecto en pantalla, ¿vale? Seguimos Recycling Batteries, 2 copias, no hay nada que decir. Carta proxy de esta carta. What the Heck, carta custom. He reciclado el arte de arte 2G. Sin embargo pues es una carta totalmente distinta. Pueden estar leyendo aquí su efecto en pantalla. Creo que está muy genial esta carta, nos va a servir demasiado. Sobre todo recuerden que los Watts aplican sus efectos en batalla, ¿no? Principalmente. Seguimos una carta un poquito antigua, Thundershot, un pequeño pues efecto por daño. Creo que nos va a servir tal vez para ejecutar al enemigo o demás. Y aparte que va muy bien en este concepto de truenos y Watts, ¿vale? Seguimos What Castle. En esta ocasión he movido el What Castle. Creo que el What Castle original es muy débil. Realmente digo, está bien usarlo, pero creo que no va muy... No es lo suficiente, ¿vale? No es lo suficiente para que sea como el castillo de los Watts, ¿no? Como el campo principal de los Watts. Por eso lo he tocado y hemos agregado efecto custom. Creo que ha quedado muy bien, ¿vale? Seguimos What's In. Esta no hay ningún cambio, es la carta proxy tal cual. Seguimos What K. Créanme que les va a servir mucho esta carta en este deck. 2 copias. Seguimos What Justment. Esta carta la he movido un poco en cuanto a su efecto para que sea más jugable. Realmente pueden prescindir de ella. Sin embargo, pues depende de ustedes a cómo va en su estrategia de estar pegando con chiquitos o irse directo a sincros. Pues bueno, les puede servir esta carta, ¿vale? Seguimos, este es el soporte que les mencioné al principio del video, que le había dado Konami hace no mucho tiempo al deck. What Rain, realmente What Rain más bien, porque What Rain es como lluvia, es What Rain, perdón. No hay ningún cambio en esta carta, una carta proxy tal cual de la carta del juego oficial, ¿vale? Entonces con esto terminamos las cartas mágicas y seguimos con cartas de trampa. Tenemos una carta proxy de esta carta del juego oficial, Luminace. Creo que va muy bien en el deck. Digo, no entra en el arquetipo, pero vaya que sí va a jugar mucho con las criaturas light. Y recuerden que todos los monstruos Watt son de ese atributo, ¿vale? Electrical Discharge, esta carta es un reciclaje de Rush Duel, exclusiva de allá, la he traído para acá y bueno, he ahí trabajado su efecto y creo que va muy bien en el deck, ¿vale? Seguimos, Thunder Dragons 100 Thunders, perdón. Esto también jugando un poquito con el nombre del deck. Este más que nada, pues entra más que nada en el concepto de los Thunder Dragons, ¿vale? Pero va muy bien en el deck más que nada porque juega con los monstruos Light, ¿vale? Con los monstruos Thunder, perdón. Entonces no hay una especificación que sea Thunder Dragon, simplemente es su tipo Thunder. Entonces creo que va muy bien en este deck, ¿vale? Seguimos What Cannon, carta pues que ya existe, sin embargo un poco tocada en cuanto a su efecto y demás, para que podamos hacer de las nuestras, ¿vale? Seguimos What Cancel.
Está igual un poquito tocada su errata para que sea genial usarla. Con curiosidad, ya les mencioné que reciclé este arte. What Cancel, este arte es en el juego TCG, en el Trading Card Game. Este viene siendo en el OCG. Entonces pues simplemente lo que hice es conservar este arte para esta carta y hacer una carta nueva con su arte de OCG, ¿vale? Y eso viene siendo todo en las cartas de trampa. Vamos a terminar con el extra deck y vamos a empezar con una pequeña criatura Link, What Orthros. Pueden estar leyendo su efecto en pantalla. Mencionar que los monstruos Watts en el main deck como tal son criaturas, son animales comunes y corrientes que pues tenemos en la vida cotidiana, por así decirlo. Sin embargo, en el extra deck empezamos con criaturas mitológicas, ¿vale? Ese es como el concepto del deck What. Y justo aquí tenemos pues esta criatura griega de 2 cabezas, ¿vale? Vamos a seguir. Entonces vamos a empezar con nuestros monstruos sincros. Y tenemos aquí a What Phoenix. 2 cartas, 2 copias, perdón, de esta carta. Y va a ser nuestro monstruo Tuner, porque en este deck vamos a mencionar que tenemos aquí el Delta Axle Synchro, ¿vale? Esta habilidad de hacer monstruos sincros con tuners sincros, ¿vale? Al igual que este Bruno, el deck What como tal no tenía, entonces decidí tomar ese concepto y dije, bueno, si esta Misaki es literal, es la misma persona que Bruno pero en otro universo, obvio ella debe tener esta habilidad para hacer sincros usando tuners sincros, ¿vale? Entonces What Phoenix, 2 copias. Seguimos, tenemos aquí esta criatura What Hippocampus. Pueden estar leyendo su efecto en pantalla. Igual nuestro segundo monstruo tuner sincro. Con estos dos pues tenemos que hacer todo lo demás que viene en el deck ahorita. Y vamos a empezar mostrándoles a What Griffin. Esta viene siendo la criatura que está en el empaque. Pueden estar también leyendo su efecto en pantalla. Seguimos, What Chimera. He modificado su efecto para que esté un poquito más worth jugarla. Realmente los monstruos sincros del deck What en cuanto al Trading Card Game oficial no son tan worth jugarlos. De hecho creo que también por eso el deck What ya no se ve casi nunca. Más que nada porque bueno, sus monstruos en main deck pueden hacer algo, pero su extra deck se basa en otras cosas que no son como tal What, ¿vale? Entonces What Chimera era un efecto relativamente bueno en su época, ahorita era muy malo, pues ahí hemos decidido modificarlo y bufearlo para que pues sea más worth jugar a What Chimera, además que ya estuvieron de las otras criaturas. Entonces aquí les voy a mostrar, mismo caso con What Hydra. Realmente sigue siendo el efecto de buscar, pero obvio mejorado y bufeado para que obvio sea más worth jugar What Hydra y pues obvio queramos o tengamos esas ganas de ser sincro a lo idiota, ¿vale? Seguimos esta criatura que vendrá siendo nuestro primer monstruo sincro que te pide un tuner sincro que vendrá siendo What Basilisk, y aquí entramos en el Axel Delta Synchro, ¿vale? Entonces viene siendo What Basilisk. Bueno, nada más como curiosidad me quedé pensando ahorita, tal vez ustedes pensaban que el basilisco es como el de Harry Potter, una serpiente gigante, pero realmente no. Basilisco es una criatura como una quimera con cola de reptil dragón, no sé, cabeza de gallina o algo así, no sé, está muy extraño esta criatura. Pueden googlearla y les va a salir más o menos cómo es la criatura original en cuanto a la mitología. No se confundan con el basilisco que erróneamente ponen en Harry Potter, que es una serpiente, ¿vale? Y por último tenemos aquí a What Valor, ¿vale? Que viene siendo el Boss Monster y obvio el Ultimate Axel Delta Synchro de este deck, por así decirlo, ¿vale? Tiene un efecto algo larguito, pueden estarlo leyendo en pantalla, pero realmente está muy genial. Yo creo que la idea de este deck es empezar a hacer sincros y traer pues a las 2 criaturas más fuertes. Obvio también podemos hacer de las nuestras con What Hydra, What Chimera, What Griffin, ya que también activan sus efectos al pelear y demás. Por ejemplo, también tenemos a What Hippocampus, que tiene un efecto que vendría siendo compatible, o más que nada es como un espejo de este TG Hyper Librarian por el Draw Effect. Entonces pues por eso he decidido como quedar con muchas cositas, muchos detalles, muchos easter eggs a este Bruno en el deck, ¿vale? Y bueno, pues sin más por decir, aquí está el deck de Misaki terminado, 65 cartas en total, como ya les mencioné. Y bueno, eso habría sido todo en su deck, ¿vale?
Espero les haya gustado. Ya saben, dudas, comentarios, sugerencias o demás, déjenlos aquí debajo del video en comentarios. Están aquí apareciendo mis redes sociales por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal. Ya saben, poco a poco vamos a ir sacando más conceptos y demás. Nos vamos a alejar tal vez un poquito del anime próximamente para enfocarnos un poquito más en el manga, en videojuegos y demás. Un ejemplo, aquí ya tenemos a Misaki. He sacado cartas de manga y demás en algunos otros decks, entonces pues eso creo que también está bien. Pero bueno, aquí realmente, como pueden ver, pues un proxy de algunas cartas, invención de otras y mucha carta custom, ¿vale? Creo que eso es lo que a mucha gente le gusta, encontrar soporte custom en estos decks para sus decks favoritos antiguos que Konami realmente los tiene olvidados, ¿vale? Pero bueno, sin más por decir, yo me despido, espero les haya gustado el video una vez más. Soy Gaia y recuerden tener excelentes duelos esta semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.